Bien, vamos con bioregeneración. Esto es un término, nada, que fuimos conviniendo. De alguna manera está en este módulo para setear nuestra cognición acerca de los procesos biológicos y desescalar esta cuestión de los fármacos y medicina y verlo en términos de lo que hemos dado a llamar biogerontología. Como todos tenemos un cuerpo y a todos nos conviene, me parece, mejorar eso y bajar el ratio de envejecimiento, bueno, vamos a abordar este tema. La primera cosa que sale a la vista en la graficación de la data, esto es una media, o sea, hay, por supuesto, vamos a ver personas que viven 117 años, hay personas que viven 1.7 años, pero el grueso de lo que nos pasa es esto. Todos reconocemos esta curva, está un poquito de esto que se llama un best fit, es un poquito una curva imaginaria, pero congruente con los hechos, con la data experimental. Ok. Existe la posibilidad de algo que llamamos la cuadratura de la curva, de empujar la curva de envejecimiento, llamamos normativo o canónico, se usa mucho, se llaman los cambios canónicos del envejecimiento, y empujarlo hacia adelante, ahora vamos a ver a expensas de qué, dándonos entonces no una prolongación de la fase senil terminal de la vida, sino una prolongación de la vitalidad. Es decir, el incremento neto de la longevidad máxima, lo que se llama maximum lifespan, le decimos en biogerontología, que es mayormente en inglés, se produce a expensas de un incremento de la vitalidad. O sea, yo sostengo el proceso vital y porque estoy bien duro más. No es que me arrastro como un ente y duro más tiempo en cama, ¿sí? O sea, que está satisfecho eso, de no quiero vivir roto mucho tiempo. No, vamos a vivir mucho tiempo más, considerablemente más, porque la vitalidad va a ser sostenida. Bueno, no sé ustedes que me miran. Ok, una cosa singular de nuestra especie. Virtualmente todas las especies de nuestra biosfera planetaria mueren al término de su capacidad reproductiva. Hay varias especies. Esto es un grupo que se llama Kung. Eso que hacen así, los Kung. ¿Saben? Hablan así. Es una etnia en serio, los Kung. Casi todas las demás especies sucumben, incluso algunas especies el acto reproductivo es el último acto sobre el planeta, ¿no? Piensen en los salmones, la viuda negra, la mantis religiosa, etc. Sin embargo, esta ballena de killer whale y una ballena piloto viven un poquito más. De hecho, es peculiar que su cociente de encefalización es cercano a nuestra especie y no al resto de los mamíferos. Bien, pero más allá de eso, lo que pasa es que vivimos mucho tiempo después de la fase reproductiva, lo cual tiene un montón de problemas. ¿Por qué? Porque hay un decremento de las funciones, aquí está el killer whale, hay un decremento de las funciones. Y para cuando tenemos la edad de esta señora, este se llama Morano, a los 117 años, para cuando tenemos esta edad maravillosa, hay un sustancial decremento de la capacidad enzimática, los sistemas empiezan a tener lo que llamamos retornos decrecientes. Todos están seguramente familiarizados con un fenómeno que es que yo hago, por ejemplo, se ve mucho en el marketing, yo compro un espacio publicitario que vale 100 pesos y me trae 10 clientes. Es un cartel que está un día puesto en algún lado, fantástico. Me gustó, repito la experiencia, pongo 10 pesos y me trae 72 clientes. Es decir, la misma inversión tiene un retorno, se llama retornos marginales decrecientes, ¿no? Es una ley, la ley de los retornos decrecientes, diminishing returns, y para cuando eso pasa, estoy enfrentado a la necesidad de incrementar mi inversión y en el caso de los sistemas enzimáticos, incrementar justamente el aporte nutricional. Con lo cual, si recuerdan, las dosis diarias recomendadas, que era una estupidez, son aún más incongruentes con la data experimental cuando consideramos que en el tiempo, no interindividual, intraindividual, yo comparado con el Ernesto Prieto Gratacós del futuro, Dios mediante, voy a tener necesidades muy, muy aumentadas por estos retornos decrecientes. Los sistemas enzimáticos van siendo menos capaces de gestionar, de catalizar las enzimas a su cargo y necesito sobresaturar. Bien, fantástico. Esto está muy implicado en ese, ¿por qué es que se deterioran las cosas? ¿Cómo estamos? Sonrosados. Bien, entonces, claro. Sí, usualmente esto es interesante
los sexólogos Masters y Johnson, Virginia Masters y no sé cuánto Johnson, describieron este rubor, ¿cómo se llamaba? Masters y Johnson, sí, Virginia y no sé quién, describieron este rubor preorgásmico, así que por ahí tienen una alegría pronta. Este rubor facial, genital, qué sé yo. On fire. Entonces, estos son cinco muy claros procesos que están detrás de toda la cuestión de esta enfermedad, genuinamente, que llamamos envejecimiento. O sea, hay que tomarlo como eso, como una enfermedad, no como un hecho, bueno, de la vida, es old age. No. Esto se puede taclear y estamos en eso, ¿no? Por eso es bioregeneración. En fila, lo que se dice la oxidación, la inflamación, la glicosilación, es decir, la caramelización de las proteínas, el agotamiento de los mensajeros químicos, a esto le llamamos omnipausia, o sea, somatopausia, hormona de crecimiento, tiropausia, adrenopausia, falta la DEA, ¿sí? Por supuesto, menopausia, andropausia, etcétera, etcétera. Todas las pausias. Le decimos omnipausia, le decimos nosotros para fastidiar. ¿Es hackeable esto? ¿Se podrá hacer algo al respecto? Absolutamente, con reposición hormonal bioidéntica, ¿no? Y los neurotransmisores pasa lo mismo. O sea, los mensajeros químicos cerebrales declinan sensiblemente, mensurablemente. La dopamina, por ejemplo, declina a un ritmo de un 13% cada década a partir de los 40 años. Esto lo hemos testeado y bueno, hay que oponerse vigorosamente a esto. Por supuesto, es un sistema complejo, no solo basta con agregar sal y aceite y revolver, sino que hay muchas cosas, hay un juego ahí. A veces algunas hormonas raras como la prolactina suben. Ya vamos a ver en su momento, en ese módulo, que hay varias cosas para ver, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Bueno, muy bien. Y finalmente la disfunción mitocondrial. Y aquí es donde la mula tumbó a Genaro, como decía uno de mis maestros. La disfunción mitocondrial está en el fiel mismo de la balanza, entre el envejecimiento, el cáncer, las enfermedades, el deterioro cognitivo, etc. Y esto hay que verlo. Entonces, la oxidación, la teoría en su momento, en los años 60, de Denham-Harman, la hipótesis oxidativa de la enfermedad y de la vejez, es mucho más complejo de lo que pensábamos al principio. Estamos todos enloquecidos con los antioxidantes y resulta que hay ciertas especies donde el poner vigorosamente antioxidantes de hecho acorta la vida. ¿Qué estrategias ustedes propondrían? ¿Alguien quiere tomar el micrófono? ¿Qué estrategias ustedes propondrían entonces para esos 5 eventos deleterios? ¿Alguien quiere? Actividad física. La nutrición. La alimentación. Bueno, empecemos con el primero, ok. Antioxidantes, antiinflamatorios, metformina, dieta también, ¿no? Reposición idéntica. Reposición, bien. Y ejercicio. Ejercicio. Las mitocondrias, ¿cómo se hackea eso? Y ayuno. Ayuno. ¿Están de acuerdo? Con todo. Bueno, ahí ustedes han descrito un programa. Un programa de envejecimiento, anti-envejecimiento, ¿sí? Es un programa que se opone a estas cosas descritas. Ahora hay algunos problemas. El primero es que la vida se sostiene por una conjugación de redox, ¿sí? Entonces el punto era que la oxidación es imprescindible. Tenemos una serie de reacciones de degradación oxidativa, ¿sí? Hay una serie de degradaciones oxidativas. No, es indeleble. ¿Right? ¿Les recuerda algo esto? Una molécula de 6 elementos se corta en 2 de 3. Se parece a la glucólisis, ¿no? Y finalmente después, esto es descendente, ¿no? Y finalmente después termina en 6 piezas separadas y finalmente ha dado. Entonces esto es un proceso descendente
en términos termodinámicos, un proceso descendente de degradación oxidativa. Es por eso que con esto se cosecha la energía. El resultado de esto, por supuesto, es CO2, agua y ATP. Con esto se cosecha la energía contenida en los enlaces químicos. Son reacciones exergónicas. Sí, claro, yo estoy cosechando la energía contenida en los enlaces químicos, la energía potencial de las sustancias. Podemos definirlo como la sumatoria de los enlaces ricos en energía, los enlaces de fosfato. Pero entonces, si yo inhibo los procesos oxidativos, estoy bloqueando el proceso de cosechar energía. ¿Cuál es el punto entonces de equilibrio? A la vez esto está acoplado, como no podría ser de otra manera, a una serie de reacciones exactamente inversas en su sentido termodinámico, que es la síntesis reductiva, que consume energía. Entonces, la vida es posible por las reacciones acopladas. Además tengo que tener un reservorio de esa energía, que es una molécula con 3 enlaces ricos en energía, representados por este signito, que fue un furor en su momento, en los años 50. Ok, ¿cómo hago entonces? ¿Cómo sé, ahora que pasó nuestra infatuación con los antioxidantes, que no parecen prolongar la vida mayormente, cómo sé cuál es el punto, cómo sé qué tomar y qué no tomar? Bueno, eso vamos a irlo develando de a poquito, pero establecemos entonces una razonable incertidumbre, una razonable dubitación. ¿Son buenos los antioxidantes? ¿Buenos para qué? ¿En qué medida? No parecen prolongar la vida. Es más complejo que eso. Bueno, vamos a ver. De todas maneras se sabe que uno está mejor. Se sabe que uno está mejor. Eso es bastante cierto. Aparentemente, el último punto, la disfunción mitocondrial, es un poco la clave. Y resolviendo ese problema resolveríamos otros muchos para arriba. Salvo probablemente el decremento de los neurotransmisores y hormonas, pero eso tiene solución también. ¿Sí? En algunos casos, extrañamente, los eunucos y los castrati, que eran justamente, había una castración quirúrgica, parecían tener, en particular si se los castraba de chicos, parecían tener ciertas enfermedades menos y vivir un poquito más marginalmente. Sorprendente, ¿no? Es una vida que no me gustaría, no. Right? Y no estaban del todo borrados los rasgos, los caracteres sexuales secundarios, porque las secreciones suprarrenales menores de estas sustancias, de los esteroides sexuales, bastaban para mantenerlos. Pero bueno, no es un buen método para prolongar la vida en todo caso. En todo caso no es divertido. Shoot. Bien, Crohn. Este es verdaderamente acá el jackpot. Esta es la intervención, la restricción calórica con nutrición óptima, es caloric restriction with optimal nutrition. Es el único sistema realmente repetible y efectivo para prolongar la longevidad máxima en todas las especies. ¿Está bien? En todas las especies testeadas. ¿Tú tomaste niacina? No. Ah, pues estaba blanca como no puede ser. Desde los anélidos y Saccharomyces cerevisiae, la mosquita de las frutas, ¿no? La Drosophila melanogaster, hasta el elefante, los monos rhesus, todas las especies testeadas mejoran dramáticamente y viven mucho más. La cuestión es si se puede implementar eso en humanos. Está claro que en los animales, en todos es así. Veamos qué se puede hacer con eso, ¿no? Los monos rhesus, estos son unos análisis muy interesantes, recientes. Tuvimos que esperar 25 años para tener data de esto. Pareciera ser que efectivamente la restricción calórica sí prolonga, mejora la vitalidad y prolonga la longevidad máxima, más o menos por un 40%. Aquí es muy evidente. Y la primera vez que tuvimos entonces algo parecido a un estudio randomizado y controlado, con cohortes homogéneas, la N pequeña porque eran 8 sujetos, pero vamos, en condiciones completamente controladas, fue acá. Este es un experimento, se llamó Biosfera 2, ¿lo conocían este? Nosotros hemos estado en este lugar cuando estábamos filmando el documental Cáncer y Civilización,
Estos señores estuvieron encerrados acá 2 años. Como ven, es un lugar precioso, eran varios biomas. Esto es una especie de pulmón que respira conectado subterráneamente con lo otro, y es un lugar herméticamente cerrado. No compartía con el resto, con Biosfera 1, con el planeta, ninguna sustancia. Y esto era un experimento a ver si podía establecerse una colonia humana en lugares lejanos, en otro planeta, en una nave, en el fondo del océano, lo que fuere, ¿no? Y lo interesante es que como tuvieron algunos percances relacionados con las nubes y las cosechas y qué sé yo, de pronto se les cortaron, perdieron cosechas y se quedaron sin alimentos suficientes y se vieron forzados a hacer, de la mano del médico de la expedición, que es el doctor Roy Walford, el de la dieta de los 101 años, etc., el primer experimento de randomizado y controlado de restricción calórica en humanos. Tuvieron 2 años comiendo quizá la mitad de lo que comerían si les hubieran permitido comer una dieta que se llama ad libitum, ¿no? Ok, esto es muy lindo por dentro, bueno, es una cosa muy interesante. Se dieron dinámicas muy interesantes psicológicas, porque había relaciones entre ellos, algunos eran parejas, se separaron, otros se agarraron, y después se robaban comida, y había todo un rollo. Fue un experimento loquísimo, que nada tenía que ver con la ecología y todo esto, sino tuvo que ver con la psicología y la biología de los sujetos, ¿no? Muy bien. Gran hermano también. Gran hermano también. Era una suerte de gran hermano porque tenían privacidad, pero estaba todo el mundo por fuera. Esto lo financió un millonario tejano que se llama Edward Bass. Esta era la parte, eran biomas. Acá se metieron, esto es agua de mar que trajeron en cisterna. Esto está en el medio del desierto. Es una locura. Después mírenlo, porque Biosfera 2 es una interesantísima epopeya. Y estos son los bionautas. Este es Roy Walford, un fenómeno. Lamentablemente murió de esclerosis múltiple a los 80 y pico. Realmente un tipo brillante. Y bueno, con una fuerza de carácter, le dio vuelta a una circunstancia potencialmente catastrófica que casi da por tierra con el experimento. En un momento se quedaron sin oxígeno. Una de las plantas, había, no sé, 200 variedades importadas en este lugar, empezó a capturar oxígeno. Y empezó a caer la presión parcial de oxígeno, la concentración, perdón, no la presión parcial, de 21%, que usualmente es lo que respiramos, y el resto es nitrógeno, a 18%. Entonces, sin comida, sin oxígeno, se estaban arrastrando. Y la única trampita que tuvieron que hacer, porque no tenían cómo liberar todo ese oxígeno, tenían que haber, no sé, matado y quemado, era durísimo, era imposible para ellos hacerlo. Y lo que hicieron fue, abrieron unos segundos y les mandaron unos cuantos miles de litros de oxígeno para reponer aquello, porque era imposible. Pero bueno, era un proceso de aprendizaje también, ¿no? Si no hubieran abortado el experimento. Bien. ¿Será entonces que la restricción calórica es absolutamente la maravilla, la octava maravilla? Y que, bueno, hay un modelo para esto, que es la anorexia nervosa, y lo que se vio es que en estos sujetos no está del todo clara la evidencia. En algunos casos claramente previene el cáncer, en particular el cáncer de mama, en otros casos no. Lo que sucede es que no es solo una restricción calórica severa esto, hay muchas cuestiones, hay una malnutrición. Por eso el acrónimo CRON era nutrición óptima. Y de hecho nosotros postulamos una suerte de ayuno paradójico donde no comes ninguna caloría, pero tomas nutrientes hidrosolubles, C, B1, B2, todo, viste, lipoico, etcétera. Poco justamente es liposoluble, pero, oh sorpresa, es posible que sea absorbido en el intestino porque hay membranas lipídicas de células que se van despelechando y que uno puede utilizarse como una especie de detergente y se absorbe. Hemos visto que se absorbe el lipoico oral en condiciones de ayuno. Aquí hemos ayudado mucho y todo. Bueno, entonces, ¿existe? Sí, existe, hay una serie de evidencias. Yo puse apenas estos papers ahí. La diferencia está, estas personas además a menudo fuman mucho y no salen a ningún lado, porque qué ejercicio vas a hacer y qué sol vas a tomar si estás metida ahí adentro en todo un rollo, lamentablemente, pobre gente, y entonces hay muchos problemas, es casi virtualmente imposible tener buena salud. Y lo que quiero decir con esto es que la evidencia apunta a que las bondades que tendría la protección de por vida contra enfermedades degenerativas se ve anulada en gran medida por la malnutrición. O sea, es inconcebible la malnutrición. ¿Por qué? Pensemos entonces en términos que para prevenir del cáncer lo que tiene que estar intacto, y ahora tenemos un modelo, no es la exposición a carcinógenos ambientales, es la cadena respiratoria.
Las mitocondrias son las defensores contra el cáncer, porque el cáncer es la anulación de la capacidad mitocondrial para detonar la apoptosis. Por eso no es un problema tanto de la respiración, no habría ningún problema. Creo que todos nos siguen acá nuestros contenidos, todos entienden de qué hablo. No habría ningún problema con tener las células fermentando en vez de respirar. De hecho, ya tenemos células sanas que fermentan todo el tiempo. ¿Cuáles son? No. Todo el tiempo, dije yo, no circunstancialmente. Tenemos unas células vitales que solamente fermentan. ¿Cómo? Los hematíes, claro. Los eritrocitos han botado el núcleo, han escupido todas las organelas, Golgi, mitocondrias, todo, y no les queda otra que usar la láctico deshidrogenasa para fermentar. Bien. Entonces, he aquí el problema, la cadena respiratoria, este respirasoma, acá, este conjunto de enzimas catalíticas empotradas en el espesor de la membrana interna de las mitocondrias son un poquito la cuestión que hay que sostener. Y ahí hay una cuestión muy interesante que es el nicotinamina adenindinucleótido, el NAD y el FAT. Warburg observaba muy agudamente que es muy interesante que las mismas enzimas primarias de la fermentación y la respiración coincidan. Ahora fíjense, FAT y NAD, nicotinamina adenindinucleótido, flavin adenindinucleótido, no tienen adentro una vitamina B2 y B3. Esto es lo interesante, la suplementación con estas vitaminas garantiza una provisión abundante de coenzimas respiratorias. De alguna manera, entonces, la suplementación, les diría incluso agresiva con vitaminas del complejo B, sostiene de alguna manera la provisión de enzimas catalíticas, sosteniendo entonces la vitalidad de la cadena respiratoria, el respirasoma. El respirasoma es un agregado, otra vez la conducta emergente. La cadena respiratoria es más que la simple suma de los 4 grupos y la ATP sintetasa y el citocromo C. Hay algo más complejo y más eficiente que surge de la conexión espacial de estas enzimas catalíticas, y eso se le llama respirasoma. Estamos en pleno descubrimiento de esas cuestiones. Así que, y es posible entonces optimizar la cadena respiratoria de manera como ahí se dijo, con el ayuno, con otras cosas, pero bueno, hay unos sucedáneos. Lo que vimos es que pareciera ser, esto es fantástico, esto es poco descrito, esto es muy reciente, pareciera ser que la densidad mitocondrial, la cantidad de mitocondrias, es muy importante, tanto como la funcionalidad de esas mitocondrias. Hay que defender, o sea, si queremos, una de las hipótesis más sólidas del envejecimiento y del cáncer es la hipótesis de las mutaciones mitocondriales, ¿no? Pero ahora hay algo más, el ADN mitocondrial, de hecho hay deleciones, hay silenciamientos de partes del ADN mitocondrial, pero el ADN mitocondrial ahora ha surgido una muy robusta evidencia de que se comunica con el ADN nuclear de la célula. Piensen que estos son seres vivos independientes, las mitocondrias. Hubo una endosimbiosis, hubo un pacto 2000 millones de años atrás. Esto se llama la teoría endosimbiótica, ¿no? Lynn Margulis fue quien la descubrió. Es la primera esposa de Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan es el primer esposo de Lynn Margulis, porque es la tipa muy seria. Bien, pareciera ser que hay un emisario entre ambas. Las proteínas producidas a través de instrucciones del núcleo de la célula informan ciertas cosas y dan ciertas capacidades a las mitocondrias. Al eso pareciera ser que el NAD, el nicotinamina adenindinucleótido, es una parte crucial de esa comunicación intercromosómica entre la célula, el núcleo de nuestras células eucariontes y sus invitados, sus simbiontes, vamos a decir, entidades simbióticas respiratorias. Entonces ahí hay una cuestión donde se ha visto ya, hay evidencia más temprana, pero muy, muy estimulante, de que suplir el NAD, de alguna manera, hay varias, restablece el vigor juvenil de las mitocondrias, resolviendo dos problemas. Uno es el cáncer y el otro es la longevidad máxima. Así que muy interesante. Bueno, de hablar de que entonces la niacina, que ahora todos están contentos y no se van a olvidar nunca más de la niacina,
La niacina es un elemento crítico, porque el nicotinamina adenindinucleótido, precisamente, esta es la niacina, tiene su base en la vitamina B3, que no puede faltar, ¿okay? Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Esto es, por supuesto, una pinceladita de los protocolos que vamos a ver en pleno derecho, por ahí en el módulo 3 y 4, sobre neuroregeneración, sobre longevidad máxima, para nosotros y para vuestros clientes, vuestros pacientes, ¿no? Esto hay que saberlo. Obviamente, ya creo que mencioné que nosotros estamos, antes de ponernos a tratar enfermedades, la primera cosa que hay que tratar es la vida misma, y la primera enfermedad es la declinación de la capacidad vital. El envejecimiento es una enfermedad, por definición, para la medicina biológica, ¿sí? Para la medicina biológica el envejecimiento es una enfermedad y debe ser agresivamente tratada. Tiene sentido porque además no es una cosa ajena a nosotros. Todo el mundo tiene un cuerpito, ¿no? Sin dudas, la primera causa de muerte y de preocupación y todo es el infarto. De lejos no es la cosa que más nos ocupa mediáticamente. Se le da mucha más preponderancia en los medios al cáncer y otras cosas. ACVs, etc. Pero claramente, quizás porque es tan súbito, claramente el infarto es la primera causa de muerte en la mayoría del mundo civilizado, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las teorías en boga? Si ustedes tienen que describir ahora a muchachos de primaria, ¿cuál es la causa primaria de la patología cardiovascular? ¿Qué dirían, doctor? ¿Cómo se explica sucintamente? La causa primaria de la patología cardiovascular es... ¿Cómo? Es la falta de irrigación en un sector del corazón. Ok, claro, ese es el evento. Ocurre un infarto, hay una necrosis de una parte del tejido porque... No le llegó sangre. No le llega sangre porque... Por la placa. Obstrucción. Ateroma. Hay un ateroma, ok. ¿Por qué se produce el ateroma? Antes de eso... Del flujo laminar. ¿Perdón? Alteración del flujo laminar. Claro, alteración del flujo laminar porque hay una placa de colesterol. ¿Por qué hay una placa de colesterol? Inflamación del endotelio. Inflamación, se puede ser más interesante. Entonces parece que hay, ok. Pero vieron cuántos porqués hay que ir en la búsqueda de la causa primaria. Entre 4 y 7 porqués hay que ver. ¿Por qué tal cosa? ¿Y por qué? Porque cuando vas hacia atrás, entonces, parece ser que no es solo, como dice la narrativa en boga, la acumulación del colesterol, sino que hay una lesión endotelial que precede a la acumulación de esa... es interesante. Bueno, ok. Hay inestabilidad, hay rupturas, el calcio, patatín, patatán. Bueno, después de unas cuantas décadas de esto, me pregunto yo, ¿sigue igual el discurso sobre esto? Los depósitos, ¿sigue siendo relevante? Bueno, vamos a ver, parece que sí, se ha vuelto más complejo, hay muchos de esos factores. Y como nos faltaba más en un abordaje biológico y metabólico de la medicina, vamos a dar por sentado de primera que no se trata de una sustancia milagrosa la que nos va a resolver este problema. No hay una bala de plata, estábamos muy mal acostumbrados nosotros. Shigella, ácido anhidríxico, tácate. Neumocystis eritromicina, perfecto. Un germen, un remedio. Enfermedades carenciales, beriberi, vitamina B1, se cura. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Hay problemas con el triptófano, le damos tal cosa, ¿no? ¿Entienden? Enfermedades monocausales, soluciones únicas. La bala de plata, Silberkugel, como decía Virchow, es seductora, de hecho es muy útil haber encontrado esas cosas, nos cambió universalmente todo, pero acá están claramente necesitándose soluciones no de solistas, sino de concierto. ¿Sí? Entonces, bueno, hemos establecido que no hay una droga, no hay una panacea universalis acá, pero procedamos. La primera de las cosas es que la evidencia apunta a que sí, que evidentemente hay, los acúmulos de calcio, que se sostiene lo que vemos en la descripción, pero hay una serie de incongruencias. Las placas arterioscleróticas están concentradas específicamente en los tramos arteriales, no venosos, de mayor estrés mecánico. ¡Qué coincidencia!
casualidad, caramba, ¿no? Así que la cuestión, la hipótesis de que es que hay grasa en la sangre, y que el problema es que hay que bajar la grasa en la sangre porque se pega, se pegotea, es como mínimo incompleta. Porque la distribución no es homogénea, es muy específica. Es en las arterias. ¿Por qué no hay venosclerosis? Bueno, hay venosclerosis, pero no hay ateromas venosos, no los hay. ¿Y por qué específicamente en las zonas de más alta estrés mecánico, de más alta presión, en milímetros de mercurio? Bueno, veamos. Antes que eso, una pista nos lo ha dado el signo del pliegue lobular. Entonces se llama ear lobe crease. Signo del pliegue lobular. ¿Esto lo habían visto antes? No. Bueno, esto es una cosa que se sabe hace mucho, yo lo sé, de los años 82 por ahí. Me lo enseñó un señor, matrimonio de hecho. Y este signo del pliegue lobular, yo les voy a pedir ahora que se miren a su compañero más cercano y vean si lo tienen hoy, si lo tienen le piden su teléfono y fotografíen. Este signo es un predictor, escuchen esto, es un predictor de riesgo cardiovascular más certero que la hipercolesterolemia, el diámetro de la cintura y la alopecia androgénica juntos. Ahora lo vamos a ver. Si una persona tiene el signo del pliegue lobular bilateral, el riesgo crece a 75-80%. Si alguien tiene dolor precordial en guardia, dolor precordial, angor, pectoris, lo que fuere, y tiene este signo, 90% de probabilidad se está infartando. O sea, acuéstenlo, denle aspirina rápidamente, que mastique aspirina, llamen al 9911, etc. ¿Sí? Sí. El pliegue es este, perdónenme, es este. El signo del pliegue lobular. Yo tengo miles de... A ver, vamos a ver algunos, permítanme. Ahí está, te puedo usar de... ¿Te puedes parar un segundito, Gustavito? Sí. Es un pliegue longitudinal en dirección al hombro que corta el lóbulo. Y en el caso de él es bilateral. Y él estaba bajo tratamiento con suplementos y todo. Miren, al de al lado, ¿lo tienes o no lo tienes? A ver acá. ¿Tú no? No. Bueno, algunos lo tienen, otros no. Es interesante, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Yo no tengo esto. Detrás de todo esto está una colágenopatía. Es decir, hay un colapso del colágeno. En la oreja tiene una armazón cartilaginosa en todos lados. Acá, sin embargo, en esta parte no hay el esqueleto cartilaginoso, entonces si hay una deficiencia del tejido conectivo, se resiente este lugar. Bueno, sea como fuere, el hecho es que la clave del asunto pareciera estar, es más compleja, no solo que hay un poco de enduido o escayolado, que es la grasa defectuosa, es más complejo. Lo que digamos, el daño del endotelio pareciera ser la lesión original, pero ¿por qué se daña? Porque no hay calidad en el colágeno. Resulta ser que la molécula de colágeno, este es sigma en términos de ingeniería, busqué este signo, este es el signo del estrés, el símbolo de estrés. Stress en ingeniería mecánica es sigma, ¿no? Si yo estreso mecánicamente es la molécula de colágeno, recuerden que esta triple hélice fabulosa. El paso final de la maduración del colágeno requiere ácido ascórbico. La hidroxilación del colágeno no puede suceder cabalmente sin el ácido ascórbico. Nuestra especie, sin embargo, ven, esta la triple hélice, es lindísima. Nuestra especie tiene un problema. 73 millones de años atrás hubo una hecatombe y pareciera ser que ahí perdimos la capacidad, el genus Homo, todavía no habían aparecido el sapiens, pero el genus Homo perdió la capacidad de sintetizar la vitamina C. Es un proceso en 4 pasos, vamos a verlo. El cuarto, el azúcar se convierte en vitamina C. El cuarto de los cuales está medida por una enzima, es la gluconolactona oxidasa. Entonces tenemos el gen, pero está dormido. Hubo un problema. Pareciera ser que hubo un trade-off y significó una ventaja evolutiva para nuestro genus tomar la vitamina C de afuera y ahorrarnos toda la energía metabólica necesaria para hacer ese proceso. Entonces nos quedamos a expensas de la vitamina C externa, que en aquella época se ve que era muy abundante en nuestro medio, los vegetales que estaban en torno nuestro. Bueno,
resulta que nos quedamos a expensas de eso, ¿no? Esto tiene una significación importante, pero vamos a ver un poquitico un par de elementos que consolidarán esta noción. Las placas ateroscleróticas se encuentran solo en zonas arteriales de máximo estrés mecánico, donde hay mayor caudal circulatorio. Las placas ateroscleróticas contienen lipoproteína A, esto es importante para el remedio que vamos a ver, y las especies capaces de sintetizar su propio ácido ascórbico no sufren aterosclerosis a menos que estén en cautiverio, por varias razones. El cautiverio los estresa y la calidad del alimento baja mucho, y si bien en esas especies el ácido ascórbico no es una vitamina esencial, ¿cuál es el concepto de esencial? Y no digan que es porque es muy importante. El concepto en nutrición, el concepto de esencial, ¿cuál es? Que lo tenés que incorporar, que no lo haces. Claro, es que no puedo fabricarlo a partir de un otro nutriente preexistente. O sea, tienes que ser, bueno, fantástico. En todas las demás especies, salvo, por ejemplo, Cavia porcellus, conejillo de Indias, una especie de murciélago frugívoro, y en general los monos antropomorfos, bonobos, gorilas, orangutanes, chimpancés, etc. Ellas no tienen la capacidad. Compartimos con esas especies nuestra incapacidad de producir ácido ascórbico. A eso lo hemos llamado anascorbemia congénita. Por fastidiar. Aquí están esos pasos de la forma dextrógira de la glucosa. Hay una serie de pasos enzimáticos, el último de los cuales está mediado por esta enzima, la gluconolactona oxidasa. El resultado es el ácido ascórbico. Bien, la cuestión entonces es ¿qué consecuencias fisiológicas tiene esto? Bueno, nos deja a expensas de la vitamina C obtenida en la dieta, ¿vale? Y recuerden que ya hemos establecido dos cosas: con cantidades muy pequeñas, cercanas a los 70, 100, 120 miligramos en la dieta, el individuo promedio, nuevamente promedio, la distribución normal, no muere de una enfermedad carencial, no muere de escorbuto galopante. La pregunta es si eso es suficiente, si es óptimo, es mínimamente suficiente. Pero es la misma diferencia entre el sueldo mínimo y el sueldo óptimo. ¿Cuál es la canasta, Laura, del sueldo mínimo cada chico? Ustedes que saben. ¿Eh? Por hogar, claro. Claro, bueno, entonces sería la cantidad mínima indispensable de dinero por la que una familia tipo, mamá, papá, nené, por debajo de la cual estaría en la indigencia. Bueno, la pregunta es esa la dosis óptima de plata? ¿Es el sueldo óptimo? No, es el sueldo mínimo imprescindible. Recuerdan que habíamos dicho en el módulo anterior, la cantidad mínima, que no íbamos a hablar en términos de dosis diarias recomendadas, que es una estupidez, incongruente con la data experimental y con lo que sabemos de los polimorfismos, las diferencias, la individualidad bioquímica, etc. Y vamos a hablar en términos de cantidad mínima imprescindible, que es variable, para no morir de una enfermedad carencial, depende del individuo, depende de las circunstancias, o de la dosis óptima personal, para estar realmente floreciendo. Bueno. ¿Cuál sería la dosis mínima de ácido ascórbico diario? No, justamente la dosis depende de la persona. O sea, pareciera estar entre 200 miligramos y 1,5 gramos. Mínimo minimorum por allí, ¿no? Pero en realidad lo que la data nos muestra es que el organismo puede estar mucho más feliz con cantidades cercanas a los 6 gramos por día. ¿Por vía oral? Por vía oral. Sí, la absorción. El problema es esto: hay gente que no puede absorber más que 1 gramo por vez por boca, pues se tiene diarrea. Hay otros que resisten 20 gramos, etc. El genus Homo, las especies antropomorfas, incluidas Sapiens, padecen anascorbemia congénita. ¿Ok? La definición de dosis óptima, entonces. O dosis personal. Dosis óptima personal, por supuesto, implica entonces entender qué funcionalidad quiero para mí. O sea, ¿dónde yo paso la línea y digo, esta es mi zona de plenitud?
plenitud físicamente. Recuerden la definición inicial, cuando definimos el campo de extensión de la medicina biológica y metabólica. Yo quiero estar sano, entendiendo por eso carente de enfermedades, quiero estar pleno, feliz, quiero estar entusiasta, quiero estar lúcido, quiero estar sexualmente activo, quiero tener suerte. Bueno, ya eso no sé si se puede hacer con la nutrición, pero, o quizás sí, es un problema vibracional, bueno, no lo sabemos. En todo caso, si esa es mi definición, entonces de ahí se desprende que yo tendría que tener suficiente nutriente A, B, C, D, etcétera, para que sostenga esta definición mía de plenitud, ¿no? Es un poco difícil que yo ande siempre con el sistema inmune por el suelo o el colágeno hecho una gelatina y diga que eso es un estado óptimo, porque bueno, y a ese estado me sostiene en 300 miligramos por decilitro, 300 miligramos por día de vitamina C. Se entiende cómo llego a la dosis óptima. Hay una manera, para quien no tiene una dificultad de absorción, hay personas, realmente tenemos amigos y gente, se ha visto poco esto, pero hay algunas gentes, más o menos 1 o 2% de la población, en particular caucásicos, tienen tripa de pato. Toman más de 1 gramo, van al baño enseguida. Cuando en realidad se benefician de dosis 30 veces más grandes, 3000%, endovenosas, ¿no? Hay gente que no lo puede tolerar. Y evidentemente cuando usan la vía endovenosa, ¡wow! Es increíble el bien que les hace y su intestino no tolera, no le hace caso a eso, ¿no? Bueno, por suerte tenemos una vía alternativa. En las personas que no tienen este problema, algo que hemos visto es que uno puede evaluar hacia arriba, ir testeando su tolerancia intestinal, y entonces el intestino es un patrón, es un indicador de cuánta necesidad tiene el organismo. De esta manera, el grado de absorción de vitamina C del intestino es directo y proporcional con la necesidad orgánica de ese nutriente. Mientras más necesito, más absorbo. Mientras más enfermo estoy, más absorbo sin llegar a la diarrea. Y de hecho hemos visto con mononucleosis infecciosa la gente puede tolerar 100 gramos. Yo vi una señora una vez, muy enferma, tolerar 236 gramos por boca por día. O sea, no llegaba a la diarrea con 200 gramos. Los frascos eran de 200 gramos y tenía que tomar un frasco y un poco más por día. Impresionante. Así que bueno, esa es una manera también. No sé si eso explicó un poco la pregunta, Doc. Si es una manera de testear cuál es mi dosis óptima, es explorarla. Y donde me siento mejor, esa es mi dosis óptima. Que repito, puede ser en 2 gramos o puede ser en 200 gramos. Hay veces que es así. Yo testé con 6 gramos y nada. Sigue explorando, y en un momento, de hecho la técnica que usan nuestros médicos con los pacientes del centro es que tomas, suponte 3 gramos por vez, 3 veces por día, o sea, un día 3, otro día 4, otro día 5, otro día 6, y hay un momento que hay una diarrea. Ok, paras ahí, retrocedes a las tomas del día 2 días atrás, cuando se restablece el intestino, vuelves a recuperar en la dosis sublaxativa. Esa sería la técnica, recuérdenlo, para que sus pacientes, ustedes mismos y sus pacientes, lleguen a la dosis óptima personal. En general no hay mucha incidencia de gastritis o de... No, casi nunca. Sí, diarrea y cosas. A veces quien que está muy perseguido son pacientes muy, pobrecitos, vienen muy mal, paciente oncológico. Esto es primariamente un centro que atiende cáncer. Es tan complicado, tienen anorexia cancerosa, tienen montones de problemas, ya vienen mal, ¿no? Entonces, bueno, estamos agregando, pero bueno, esa es una manera de acceder a la dosis óptima personal. Hay que testear. Ya habíamos establecido previamente que el índice terapéutico de estas sustancias es tan alto que vale la pena perfectamente explorar. Me puedo sobredosificar con esto sin ningún problema. ¿Y qué voy a hacer? Voy a explorar qué puedo perder. Por ejemplo, en el complejo vitamínico nosotros diseñamos un mega vitamínico, y usualmente la gente toma 3 comprimidos por día. Sin excipientes, nuestra farmacia tiene las licencias necesarias para producir eso acá, no a la calle, solamente hacemos formulaciones magistrales para los pacientes del centro o para médicos como ustedes que nos hacen una prescripción. Bueno, y hay gente, una vez un atleta, nosotros atendemos atletas de élite también por esta optimización, en un contrato que teníamos con el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, y un atleta, un remero, Joaquín Iguán,
tomaba 8 comprimidos de eso. O sea, normalmente las personas tomaban 2, 1, 2, 3, 8 tomaba. Y estaba encantado. Él llevó la dosis por su propia cuenta. Fue explorando, ¡wow! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! Y se quedó en 8. 400% más que todos los demás, ¿no? Que tomaban 2 en promedio. Así que bueno, es una manera de encontrar la dosis óptima personal, es explorarla. Ok, estábamos en el escorbuto. Esto está claro, el escorbuto subclínico. Sepan que la mayor parte de nosotros y virtualmente todas las personas que hemos testeado viven sus vidas enteras en estado de escorbuto subclínico. Recordemos el escorbuto clínico, piensen una versión degradada de eso, es una vida muy infeliz y así vivimos todos. Esto es importantico acá. Hay un argumento en contra de suplementación vitamínica, es que no sirve para nada, las vitaminas se obtienen en la verdulería y tomar de más vitaminas es orina cara. Entonces, ¿qué argumento ustedes opondrían a esto? ¿Qué quiere decir esto de la orina cara? Ok, bueno, todo lo antedicho. Los polimorfismos, la diferencia, la individualidad bioquímica, el uso de los nutrientes como fármacos, no como nutrientes, ¿sí? Y además el hecho de que se deriva una gran cantidad de beneficio de sobresaturar los sistemas enzimáticos porque hay retornos marginales decrecientes, las dosis diarias recomendadas de ninguna manera representan la realidad fisiológica de los sujetos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante, es el aspecto que yo digo político de la medicina. Ustedes tienen que saber exactamente qué argumentos hay en contra y cómo sostenerlo como práctica clínica. Doy esto y esto y esto, por esto, por esto y por esto. La ley de acción de masas, etcétera, ¿sí? Hay que saber muy bien defender intelectualmente la posición, ¿sí? Eso es importante. Bien. La otra cosa es, ¿puede causar cálculos renales la vitamina C, el ácido ascórbico? ¿Quién escuchó eso? Alguien nos ha dicho eso, vivimos con cosas, ¿no? La respuesta es jamás. Por vía oral, jamás. Es más, al contrario, hay un médico brillante, Irwin Stone, demostró, por ejemplo, que el caso del ¿cómo le llamaba? Del cepillo mágico. O sea, de hecho, los acúmulos de estas cosas se disuelven. Ya vi muchas veces a lo largo de los últimos 32 años, personas que tenían cálculos renales a repetición y dejaron de tenerlos una vez que se suplementaron. Nunca más tuvieron. Nuestro contador, por ejemplo. Nunca más, hace 22 años que lo conozco. Por supuesto, también tiene que dejar la Coca-Cola y las tonterías esas que claramente precipitan de esta manera, ¿no? En general, además del ácido ascórbico, puede acidificar un poquito la orina, que eso es siempre bueno para defenderse de los bichos. El único de los 4 tipos de cálculos posibles, el único que empeora un poquito con la acidez es de cistina. Cistina es la forma oxidada de la cisteína, que son unos grumos, ni siquiera son cálculos, la acidez tiende a ser precipitar esto. Claramente la vitamina C defiende de los cálculos renales, biliares, todo lo otro. Es probable que el uso endovenoso ya pueda, bueno, cuando estamos hablando de cantidades así monumentales como las que ponemos nosotros para tratar tumores sólidos y otras patologías infecciosas, por ejemplo, bueno, hay que tener en cuenta la función renal, que usualmente viene lastimada, sobre todo si la persona ha recibido quimioterapia, si es un diabético inveterado. No es inocuo, nada, es inocuo, ni el agua. Entonces hay cosas para ver. Nadie está diciendo que es absolutamente inocuo. Estamos diciendo que es una sustancia buena, bonita y barata, efectiva, con un mínimo, con un gran diapasón de seguridad, tiene un índice terapéutico altísimo, etc. Existía, este miedo vino de que un estudio informó que en la orina de los pacientes suplementados con vitamina C había ácido oxálico, excretaban mucho ácido oxalato. Digo, no, vamos a hacer piedras de oxalato. Y resulta que se vio después que de hecho, el oxalato es el metabolito terminal de la degradación del ácido ascórbico, pero eso nunca ocurre en el cuerpo, no ocurre en el individuo funcionando. Fue un artefacto que se produjo, fue una degradación que se produjo ex vivo, se produjo en la probeta, después de que lo fue orinada esa orina, ¿no? Ex vivo. Entonces se convirtió del penúltimo paso al último y dijeron, no, se estaba excretando como oxalato, sin embargo eso no es así,
Y con lo cual entonces es infundado esto, ¿no? Es infundado. Un poquito la clave de lo que decíamos de las correcciones esta, el punto central de atención para la corrección de los trastornos vasculares. Estas tres cosas deben ser resueltas. La malnutrición, ya definimos que era una cuestión primaria. La inflamación, hay mucha evidencia sobre esto, mucha evidencia sobre esto. Y la senescencia, de alguna manera hay un declinar. Uno de los 5 problemas que habíamos visto en el envejecimiento era el declinar neuroendocrino, y resulta ser que la baja de testosterona, por ejemplo, es un factor implicado de riesgo muy importante en la patología cardiovascular, ¿sí? Así que bueno, teniendo esto en cuenta, tenemos que entonces nutrir, desinflamar y reponer, de acuerdo con estas tres cosas: nutrir, desinflamar y reponer. ¿Cómo se hace? Veremos de inmediato. Esto es una captura con microscopio electrónico muy interesante del endotelio vascular. Piensen que el microscopio electrónico barrido es bien chiquitico, ¿no? Después vamos a ver otras más separadas, pero lo interesante es que esto es una endotelización, por así decir, de un stent. Fíjense que interesante, de un stent de acero, esto que está acá. Sobre esto se produce una endotelización, o sea que coloniza de alguna manera, tapiza. Fíjense la función tan fuerte, ahí hay morfógenos, señales muy sutiles que de alguna manera mandan a las células de ese tejido a hacer lo que se supone que deben hacer. Y de esta manera se ve. Ahora fíjense entonces, en este contexto, debe ser 2 nanómetros esto, micrómetros. En este contexto, piensen qué puede pasar allí para que haya una rasgadura, que haya una fractura física. Entonces hace falta venir y escayolar eso, hay que de alguna manera repararlo para que no haya, bueno, una hemorragia ahí, ¿no? Recuerden, entonces ahí hay inflamación, hay un déficit de colágeno, hay un déficit estructural y hay senescencia. Estas células están bañadas en un montón de secreciones que circulan endocrinas y que si no están, básicamente no hay ninguna célula que no tenga receptores para la testosterona. Ninguna, ni la retina, ni del hueso, ni de nada. Entonces, claramente que hay un factor a tener en cuenta. Bueno, esta es otra visión de lo mismo. Ahora, esta me encanta, esta foto tan cuidada, ¿no? Este es un corte transversal de las células musculares. Aquello que está allá es un acúmulo de glucógeno. Y este es el núcleo de la célula endotelial. Fíjense cómo ahí está la fusión ahí. Hacia el lumen. Lo que es interesante, que no se ve acá, y vi en otra foto, aún no me dio tiempo a ponerla, porque es demasiado, pero hay como hacia el lumen, cuando es suficientemente profunda la mirada, hay como unas vellosidades, o sea, las células endoteliales in vivo tienen como unas vellosidades hacia la sangre, es como si sintieran, como si tuvieran pelos. Era una cosa loquísima, es mucho más complejo de lo que creíamos. Esto es un glóbulo rojo, obviamente. Perdonen la forma rara que tuvo, le quedó el corte así, dice el hombre. Se ve, esto es un pericito, el núcleo del pericito, muy bien descrito ahí, muy bien. Bueno, está claro que es un mundo, este es el núcleo de la célula endotelial, de este lado, y ven que esto es una superficie irregular. Claramente que hay artefactos de la preparación, esto no es así en vivo, debe ser parafina esto, ¿no? Sí. Claro, bueno, pero hay que fijar eso, imagínense. Lo que es interesante es que ahí es donde está el problema. El problema no es la grasa circulante. Nosotros hemos estado hacia el final del verano, los osos polares han duplicado su tamaño, o más exactamente han alcanzado su tamaño real, y en el invierno, a fuerza de pasar hambre, pierden el 50% de la masa corporal. Hacia el final del verano, los osos, que eso lo hemos visto en el Ártico, hay uno de los lugares donde fuimos, se llama Churchill, es en las primeras expediciones que hicimos al Ártico canadiense para estudiar los Inuit, que no tenían cáncer antes de la llegada del hombre blanco, el Kabluna. Vimos ese lugar, después googleenlo, Churchill se llama, es la capital mundial del oso polar. Y ellos se comen la grasa de las focas, matan a la foca, al principio se lo comen todo, hasta la cabeza, le mastican las patas, todo, se comen absolutamente todo el oso. Hacia el final, como ya están sobrados, matan a la foca
y se comen el blubber, solo la grasa. Bueno, imagínense qué colesterol tiene ese oso. O sea, si está comiendo esencialmente grasa contra grasa, más grasa y un poco de grasa, saturada encima, ¿cómo es que no están taponadas las arterias de todos los animales que comen grasa, solamente grasa? Y además hibernan meses, comen toda esa grasa y después, así como están, se meten en un hueco y no se mueven. Hay algo fundamentalmente mal en la idea de que el problema de la patología cardiovascular es que tenemos mucha grasa en sangre y que no hay que comer grasa. Ahí empezó la hecatombe nuestra. Empezamos a decir grasa no, entonces azúcares sí. En el contrato que mencioné antes con el ENAR, una de las cosas que hice fue, bueno, nos confiaron 128 atletas de élite en el anterior ciclo olímpico que terminó en Río 2016. Con lo cual fui y busqué al más importante, a los más, no voy a mencionar el nombre, los más importantes médicos deportológicos del país. Gente, bueno, de brillante trayectoria. Todos, inclusive algunos cardiólogos, todos, hoy día son muy amigos, todos tenían las arterias, las carótidas con tapadas, así, todos tenían problemas. Claro, si yo me sentaba, comía manteca y me miraban así horrorizados y ellos comían medialunas. Claro, todos tenían ateromas. Y bueno, hasta que empecé, les mostré la evidencia y se querían matar. Pero ¿cómo? Si estuvimos 30 años, 40 años haciendo lo contrario. Bueno, sí, esa es la realidad de la verdad objetiva, ¿no? Bueno, muy bien. Un conjunto, esto es muy práctico, un conjunto de... o sea, la conjunción de dos mentes muy aptas, Matthias Rath, en alemán, y Linus Pauling, llegó a concebir un sistema muy sencillo, triple B, bueno, bonito y barato, para solucionar esto de manera rotunda y rápida. La combinación de lisina, L-lisina, las catequinas del té verde, en particular la epigalocatequina 6-galata, el té es una sustancia muy compleja, es un conjunto de sustancias, y la epigalocatequina, decía 6-galata, y la prolina parecen casi de inmediato resolver esto. Cuando digo casi de inmediato, o sea, lo hemos testeado, esto lo ha tomado unas 3.000 personas con nosotros. O sea, toda la historia, en la última década, a todos los pacientes nuestros, todos le damos derecho, porque vienen complicados. Le damos lisina, prolina, ascorbato y catequinas del té verde. Estas 4 cosas, derecho por la cabeza. Esto lo hemos hecho en unos 3.000 individuos. Bueno, y es este sistema. Tan rápido como 45 días se negativiza, con gadolinio todo, se negativiza una zona isquémica con hallazgo objetivo. O sea, y el propio Linus Pauling decía que era inútil, ni nos molestáramos en hacer un estudio randomizado y controlado, porque era tan grande la magnitud del efecto, lo que vimos ahorita, y tan clara la correlación que no había ninguna duda de que el efecto se debía a esto. O sea, otra que la significación estadística y todo, ¿no? Es decir, esto funciona, lo hemos visto funcionar muchas veces, es irrisoria la cantidad. Esto se lo llevan puesto, o sea, tienen acá resueltos con estas suplementaciones que vimos hoy entre la niacina para el NAD, que es el rehabilitador de las mitocondrias, entre la restricción calórica que vamos a ver en un minuto, al final, este combo de sustancias, vamos a agregar una hora más que es la taurina. Bien, esta fórmula es muy sencilla, es lisina, algo así como 5 gramos, 6 gramos, o sea, la cantidad de gramos que toleremos, menos de 5 gramos o 6 gramos por día, no se molesten en tomar para una persona de 80 kilos, la mitad de prolina, o sea, supongamos si son 6 gramos de lisina, son 3 de prolina, ascorbato, hay que poner vitamina C, la cantidad que tolere el organismo en combinación con todo esto, y entonces las catequinas del té verde, todos los estudios, y hay literalmente centenares de estudios randomizados, controlados, observacionales, estadísticos, etcétera, sobre el té verde y sus tremendas potencialidades sanadoras,
Y la combinatoria de estos 4 elementos es realmente correctiva de la patología cardiovascular. Incluso se desagrega, se disuelven las ateromas, las placas de ateroma, realmente protectora, y restablece la causa primaria, restablece la función endotelial. Si a eso además agregamos cosas como curcumina, anótenlo, jengibre, que tienen que ver con la parte inflamatoria, se sabe que pequeñas cantidades de aspirina, efectivamente, en quien lo tolere, yo no puedo, ahí está la complejidad, realmente sirve para bajar la tasa inflamatoria. Ahora mismo hay un fuego contradictorio con los omega 3, etcétera, pero algunas pareciera que sí, otros que no, pero hay una cosa sabida de protección antiinflamatoria, etcétera. Tiene que ver con la cascada del ácido araquidónico. Una de las cosas que yo diría que protege al corazón no es agregar ciertos nutrientes, sino sacar otros. Hay que bajar la glucemia. Por supuesto que hay que entrenar sistemáticamente, por supuesto que ahora vamos a eso, hay que bajar el diámetro de la cintura porque ahí hay un montón de problemas. Los adipocitos de esta zona son muy proinflamatorios, no son almacenes inertes de grasa, de energía en forma de grasa, son entidades secretoras, una de ellas lamentablemente la aromatasa, la enzima que convierte justamente la testosterona en estrógenos, tiene todos estos problemas. Así que habida cuenta que la testosterona es uno de los factores protectores del corazón. A esto se suman entonces otros optimizadores como la L-carnitina y el ácido lipoico, el famoso ALCAR, ácido lipoico y carnitina, que es un optimizador tremendo, funcional, de las mitocondrias también. Esto es otro descubrimiento de Bruce Ames. Hace varios años hay un artículo, lo pueden googlear. Bruce Ames tiene a las ratas de laboratorio bailando la Macarena, en la época de Dale a tu cuerpo alegría. Y no con lipoico solo, no con carnitina sola, sino la combinación de ambos. La carnitina es un activador muy bueno, pero de hecho subía los niveles oxidativos y producía un cierto grado de daño. La combinación de ambos resultó ser tremendamente protectora. La coenzima Q10 también es cardioprotectora en gran medida. Y finalmente la taurina, como les dije, la taurina es un elemento muy interesante. Es un aminoácido, pero es un aminoácido que no forma proteínas, no es proteinogénico. Se descubrió en la bilis de los bueyes, pues Bos taurus, por eso taurina, de los bueyes, ¿no? Bien, entonces estábamos hasta ahí. Anotaron todo eso, ¿verdad? Hay algo sólido. Habíamos establecido previamente que no había panacea universalis, acá, que no era una sustancia, la sustancia. Es muy difícil en nutrición. Las investigaciones en nutrición son muy caras, complejas, largas, es todo un rollo, en particular en humanos. Entonces, y el método de la variable aislada es triplemente complejo, pero además ese no es el modo en que funcionan las cosas en el mundo real. Funcionan en términos de un concierto nutricional. O sea, todas estas sustancias operan de modo sinérgico, como vimos, y ahí emergen, como una de las propiedades, ¿se acuerdan de la equifinalidad? Las dinámicas no lineales y las conductas emergentes, unos tres atributos de los sistemas complejos, y entonces lo que pasa con todos estos nutrientes juntos es que nos dan mucho más. Y es mucho más compleja, es imposible el método de la variable aislada, ¿sí? Así que bueno, estas cosas hay que tomarlas en su conjunto. Son completamente inocuas estas cuestiones, realmente esencialmente inocuas, y hay una muy robusta evidencia de que todas y cada una de estas cosas operan de modo protector. Pero esto se puede además objetivar muy rápido. Como les decía, esto lo hemos hecho en más de 3.000 pacientes a lo largo de los últimos 15 años, por ahí, ¿sí? 14 años. Y yo he observado personalmente, nuestra familia ha observado 30 años el uso de estas cosas en menores cantidades mucho menores de personas, quizás 2 docenas de personas han estado expuestos a estas cosas durante 3 décadas, cada vez mejor. Y además, como obviamente es importante, sin efectos colaterales. Ahora fíjense ustedes, la espantosa circunstancia de las estatinas no solo han fallado en resolver este problema, la causa primaria. Esta es la definición de la medicina no biológica. Les doy una cosa que no resuelve, que baja el colesterol, que no es la verdadera causa primaria, como ya establecimos, y además no solo no resuelve el problema en su base, sino que además incrementa el cáncer.
las estatinas son directamente carcinogénicas e indirectamente carcinogénicas también. Esto es una evidencia que viene creciendo ahora, que es espantosa. Hay una iatrogenia implícita y muy seria. Hemos además demonizado el colesterol. Recientemente la FDA lo sacó de la lista de alimentos demoníacos, o sea, ya no es tanto el problema. Y además hemos hecho un afortunado giro lejos de los aceites poliinsaturados, rápidamente corruptibles y oxidables. La peroxidación lipídica es el enemigo. Las grasas saturadas por definición son más estables al oxígeno. De hecho, una cosa que aprendí del papá de mi esposa, de mi suegro, Chemendía, es que uno podía, tan estable es la grasa de cerdo, que uno puede cocinar masas de puerco ahí y guardarlos en la época en que ellos no tenían refrigeración en un barril de madera con grasa hasta arriba, puesto a la sombra. Eso se consolidaba y se tenía hasta un año y era antiséptico, ¿sí? Y resistía a la oxidación. Los poliinsaturados, por otra parte, tienen todas esas puntas dispuestas a aliarse promiscuamente con cualquier elemento, con cualquier radical libre. Entonces ahí hay un grave problema, ¿no? Bueno, en fin, eso hay que tenerlo en cuenta, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, querido. El magnesio. El magnesio sí, el magnesio es muy interesante, me da un poco de pudor decirlo porque es como medio que la base. De hecho, el magnesio es un nutriente olvidado porque ¿se suplementan acá con magnesio? Bueno, yo no, por ejemplo, me olvido, pues lo doy es como en realidad es excelente y me sigo olvidando. Entonces, bueno, sería una interesante cosa, tomemos el compromiso de acordarnos del magnesio. ¿Será que podemos poner junto todo ahí para tenerlos a mano? Hay una cosa mecánica, ¿viste? Cuando hay un lugar, el llavero al lado de la puerta, disminuye el 90% de los olvidos de las llaves. Estás en la puerta, llegas, lo pones el llavero la llave en el llavero. Bueno, de alguna manera lo que a mí me surge es poner cerca donde uno hace el último acto antes de dormir, qué sé yo, en el lavamanos, las vitaminas, ¿no? Y tomarlas ahí. Probablemente hay que hacer eso. Voy a sumar probablemente lo podemos orquestar en el servicio, un megavitamínico en el desayuno y un magnesio en el desayuno. Así tomamos 3 y no 2 comprimidos, porque lo que calculamos hoy es que estamos medio flojos de niacina con solamente 2 comprimidos, ¿no? Bien, veamos entonces, colateralmente a esto hay que objetivar algunas de las cosas. Es de buena forma medir estas cuestiones: proteína C reactiva, fibrinógeno, testosterona, homocisteína, y por supuesto glucemia y proteína y hemoglobina glicosilada. La proteína C reactiva cuantitativa, no... ¿ah? Claramente. Y ahora un poquito todo, el standard of care es ultrasensible, me parece que no... Perfecto. El fibrinógeno es muy interesante, la evidencia es muy sólida de que fibrinógeno elevado tiene un efecto deleterio sobre esto y de alguna manera promueve los eventos adversos cardiovasculares. Hay que hacer algo al respecto, ¿no? La testosterona claramente tiene este problema. Es probable que su émulo en las mujeres sea en realidad la progesterona y no los estrógenos. Hay que observarlo. De todas maneras, un nivel de reposición hormonal bioidéntica es necesario para la protección cardiovascular. De todas maneras, las mujeres también, tan complejas y misteriosas como son, también tienen un poquito de testosterona. ¿Vale? Bien, la homocisteína. Levanten la mano con honestidad, a palabra plena, como decimos. ¿Quién conoce la homocisteína y la mide? Levanten las manos. Bien, son muy amables. Gracias. La homocisteína es de hecho un marcador de riesgo cardiovascular, absolutamente. Además de eso también sirve como proxy para medir el estado de metilación, la metilación global del ADN. Sabemos que tenemos que proteger el ADN de ahí. Bueno, la homocisteína viene, la hiperhomocisteinemia, y yo creo que hay que aspirar a tener 1 o 2. O sea, el cutoff point sería 6, yo creo que hay que tener 1 o 2. Aquí dicen 19. Por encima de 19 de homocisteína, eso es ya muy alto. Los estudios muestran de manera muy robusta que cualquier nivel de homocisteína por encima de 5 o 6 ya incrementa dramáticamente el riesgo cardiovascular. ¿Pero por qué sube? Sube porque hay un déficit en 2 procesos fundamentales. Uno es remetilación y otro es transsulfuración. La ausencia de estas cuestiones, que depende de ciertas moléculas que vamos a ver de inmediato, hace que se incremente la homocisteína y está esencialmente trabando y molestando y abonando el territorio para que haya
progreso de la patología aterosclerótica. La manera de, bueno, claramente glucemia, ya saben lo que tienen que hacer, la única cosa que... ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes tipo 2? Absolutamente dieta, carancho, por no decir una grosería. Caminar. No, pero la metformina sería... No, la primera cosa que hay que hacer es que el tipo haga, el tipo o la tipa, señores, terminemos con esta farsa, como decía un amigo nuestro. Ayuno, restricción calórica, dieta cetogénica, fuera de comer. Y acá hay una mala costumbre. Los médicos locales de todo el mundo de habla hispana le dicen: usted se mide, insulina requiriente, diabetes tipo 2, usted se mide y corrige en consecuencia con insulina. Extraordinario, extraordinario. Les pregunto, ¿es eso un criterio a favor del sujeto? ¿Es eso una resolución de la causa primaria? No, que tienes que cerrar la boca, andar a entrenar y después podemos usar. El problema de usar la metformina y estas cuestiones, la metformina es una droga extraordinaria, la vamos a estudiar a fondo acá. Las biguanidas en general para nosotros son disruptores tumorales en pleno derecho, y hay un ensayo aprobado, la FDA, con la metformina como imitador de la restricción calórica para la prolongación de la vida. El problema es que lo usamos como un salvoconducto para comer mal. Me como una masita más, me clavo una metformina, estoy perfecto. Es una locura, es un disparate, es un disparate. ¿Por qué no hay insulina? Con Rani, ¿eh? ¿Por qué no hay insulina en lugar de insulina? No, la cuestión es, está muy bien, después podemos pedir el OMA o lo que fuere. Lo que vimos nosotros acá, primero es más caro. Lo que está acá, nosotros, ¿conocen la navaja de Occam? La navaja de Occam. Bueno, es un tipo muy interesante, googleenlo después. No sé, hay una H en el medio, bueno, Occam, hay una H en algún lado. Guillermo de Occam es un tipo muy interesante. Como filósofo de la ciencia, su criterio dice: cuando tengo una hipótesis para explicar un fenómeno, cuando tengo varias hipótesis para explicar un fenómeno, es mayor la probabilidad de certeza cuando la hipótesis es más sencilla. O sea, cuando yo le afeito, por eso la navaja, le afeito los adornos, los enredos, o sea, mientras menos sobreabundante es una hipótesis, más certeza de probabilidad, más probabilidad de certeza tengo. Sucede que en lo que hemos visto es que lo que está ahí, podemos pedir muchas otras cosas. De hecho, podemos lucirnos pidiendo el triple de cosas. Sin embargo, lo que vimos es que esto es lo más barato y conciso y robusto para esto. Entonces, obviamente que la insulina va a estar elevada, pero con estas dos cosas, glucemia y hemoglobina glicosilada, tienes toda la evidencia que necesitas para decir: bueno, señor, usted es un animal, cierre la boca. O lo contrario, que bien, etcétera, ¿no? Una preguntita. Dime. ¿Es más confiable la hemoglobina que la glucemia? Sí, porque lo que pasa, muy buena pregunta, la hemoglobina nos muestra cuál es la exposición crónica a los glúcidos, ¿perdón? Porque lo que pasa es que la gente hace, y esto es típico, tengo amigos médicos que dicen: no, me voy a sacar sangre el lunes, me estoy portando bien. ¿Cómo? Te estás portando bien porque te vas a sacar sangre en 5 días. Shame on you. No, qué vergüenza. La cuestión es, la hemoglobina glicosilada nos relata cuál ha sido la exposición crónica del sujeto a los azúcares, ¿no? Entonces es más honrada, ¿no? Pero anécdota, soy un mal paciente. A mí me da alta la glucosa en ayunas. Como y baja muchísimo. Con el sistema adrenérgico, supongo. Pero la glucosidad está bajo. Está perfecto. Entonces ahí por eso es que hace falta las dos cosas. Eso simplemente significa que tú tienes esta curva que está vista, pero la exposición total en términos de miligramos por decilitro, miligramos por decilitro por kilo de masa corporal en el tiempo es menor. Así que está bien, es una medida muy bien. La correlación de esto es muy alta, es directa y proporcional, ¿eh? Falta agregar también insulina por ahí. No, es lo que decía el doctor, pero lo que nosotros hemos encontrado es que encarece el estudio y que con esto tienes toda la data que necesitas, ¿no? Nosotros somos los campeones de usar la insulina y medirla para un montón de cosas. Después vamos a hablar la nuliglucemia lúcida, una cosa que hacemos en el entorno oncológico, ya lo veremos por acá. Te aseguro que esto se puede sacar sin ningún problema. O sea, ¿cuánta más evidencia necesito? ¿No?
Nosotros siempre tenemos ese trasfondo económico, digamos, ok, ¿cómo lo hago más, cómo lo abarato? ¿Cuál sería el mínimo de elementos que explicaría el máximo de eventos en el mundo real, ¿no? Bien. Beto, Yep. ¿y con alguna consideración sobre triglicéridos, HDL, LDL molecular? Jamás en mi vida me interesó. Ni nos molestamos. La persona entra derecho con el protocolo que dijimos, estos nutrientes, dieta cetogénica, entrenamiento sistemático, cae el colesterol, se van baja la inflamación, se resuelve en el momento, realmente en semanas se resuelve. Ni nos interesa eso. Digamos, una persona tiene 700 triglicéridos, ¿no lo descartás, digamos, como dato? ¿Es común eso? Sí, hay 300, hay de marcas, sí. Ya sé. es común. ¿Y entonces, acá es una cosa mucho más sencilla. Yo preferiría ir la verdad es que no nos sirve de nada en este sistema. No nos sirve de nada. Nuevamente, no es la causa primaria, ni nos lleva a ningún compromiso. ¿Cuál sería el asunto entonces? Bajar las grasas. El médico me sacó la comida, me puso a dieta, con lo cual los mandas a comer más azúcar, porque si no come grasa, ¿qué come? Lo otro. Right? Yo directamente como ejercicio nuestro de rigor, yo no tengo ni idea. Nunca en mi vida me lo he medido yo, por ejemplo. Y por supuesto, bueno, acá tenemos una doctrina pragmática y estoica, donde hacemos lo que funciona y funciona rápido. No hay necesidad ninguna de pelearse con los triglicéridos y todo. Sí. ¿Dosas vitamina D para educar? Sí, eso siempre, eso va derecho. Esa sí es importante, ¿ves? Yo preferiría el dinero que me cuesta la insulina, los triglicéridos y todo esto, convocarlo en medir, en dosar la vitamina D y en leerla de acuerdo con nuestros parámetros, 60-90 en vez de 15-30. Y ese sí es un marcador. ¿Saben una cosa? La correlación entre los niveles de vitamina D y la mortalidad por toda causa es directa y proporcional. Y es una correlación alta, de 0,75. Ahí querría poner dinero. Sí. ¿Y lo incluyes dentro del protocolo de vitamina? Absolutamente. Sí. Sí. ¿Por día? ¿Mensual? No, mensual no. La cantidad que hace falta tomar es todos los días un poquito, porque hay que mezclarla. Recuerden estos casos, no se absorbe si no hay grasas, es liposoluble, lo cual cuando la gente te manda a tomar 100.000 unidades una vez por mes en un poco de pan, ese médico que mandó eso no comprende la correlación, la corrección molecular del medicamento, no comprende los fundamentos de lo que está usando. Para absorber 100.000 unidades hace falta 6 cucharadas de aceite de oliva, por ejemplo, un medio pan de manteca. No lo puedes vehiculizar. Es un disservicio que le estamos haciendo a la gente. Me hicieron señas por allá que había que comer o hacer algo. ¿Están para comer? Sin duda. ¿Están? Bueno, espera, dame un segundito que nos quedó una cosita acá, ahora vamos a discutir otros asuntos. Y... testosterona medí las 3. Las 3 testosterona se medí. ¿La testosterona? Sí, la que ustedes se sientan cómodos. Nosotros medimos la libre, digamos. Después nos podemos poner esotéricos y pedir sex, binding, globulin, no sé cuánto, pero lo que no sé si la gente tiene dinero para... Uno de los compromisos nuestros, uno de los intereses nuestros es tener herramientas de pesquisa que podamos usar en amplio espectro en toda la población. Y eso es muy caro. Ahí es donde hacemos un gran impacto, tirando una gran red hacia la población. Ese screening, ese cribado tiene que ser barato y tener por ejemplo, de Oncoanalytic, de nuestro sistema de detección ultratemprana y de proactivo de prevención del cáncer, sacamos cosas raras que eran interleuquina 6, factor nuclear kappa beta, factor de necrosis tumoral alfa, porque eran muy, muy caras y no te cambiaban de más, no te movían la aguja. Sí, en cambio, metimos la MMP9 y la LDHA porque son súper específicos del cáncer y nos dan tremendo retorno y son muy costo efectivas. En relación al valor predictivo que tienen, son muy baratas, correlacionado con lo que te dan. Estas son otras cosas que no son bioquímicas, son fisiológicas, estos marcadores. Uno es el pulso, este test se llama PAT, pulso apnea de temperatura. Esto es una cosa low tech que me encanta, requiere un termómetro y un relojito. Vamos a usar un termómetro sublingual, esto se toma recién me despierto, sin levantarme, es basal.
lo más basal posible, manoteo esto al levantarme. Esto háganlo, por favor, no vengan la próxima vez si no han tomado esta prueba. Vengan con la prueba hecha, la toman 2 o 3 días seguidos, anotan y se olvidan, ¿sí? De modo basal, se acuestan y lo primero que miden es el pulso. Es probable que no lo encuentren en las muñecas recién despiertas. A mí me baja a 90 la presión sistólica en milímetros de mercurio por la mañana y menos también. Entonces me la tengo que encontrar acá o en la arteria femoral o lo que fuere. Miden el pulso, anotan 56, fantástico. Automáticamente miden sublingual, no axilar. Las dos medidas que vamos a querer ahora son del core, del núcleo, es sublingual o rectal, ¿sí? Y después miden la apnea, toman una sola bocanada y miden todo el tiempo que puedan durar, ¿sí? El único recaudo, tiene que estar bien higiénico eso, traten de que alguien no haya usado el termómetro rectal antes de hacer en fin, defínense por uno u otro. ¿La apnea en decúbito dorsal o...? Sí. En la posición en que te despertaste, no se acomoden, al amanecer, antes de levantarse de la cama, ¿sí? Si por ejemplo a veces uno tiene que ir a hacer pis por la mañana, van pis, vuelven, duermen un poquito, 15 minutos, deprimen el metabolismo otra vez y ahí miden. Y esto nos da, cuando tomas 3 días seguidos, neteas, y eso nos da una medida muy interesante de la eficacia funcional tisular, muy interesante. En este contexto, lo que van a encontrar, después vamos a ver la tensión arterial, porque tiene un asterisco, porque hay una serie de significaciones de la tensión arterial. Desde ya les digo, en el contexto de un abordaje netamente biológico y metabólico de la medicina, yo no tengo que dar depresores de la presión arterial, forzar la presión arterial. Pero la presión arterial está alta por algo. El organismo la necesita. En particular, si tengo hipertensión moderada, crónica, idiopática y un tiempo de apnea bajo, eso me está diciendo que se está ahogando, en particular se está ahogando el individuo. Puede o no eso coincidir con un alza de la hemoglobina también. Si la persona es joven o tiene recursos, lo primero que te hace es levantar la hemoglobina también. Entonces tengo tensión alta, hemoglobina alta, más alta que la media, 16 ponele, gramos por litro, y tiempo de apnea cortico. El tiempo de apnea cortico dice se está ahogando el tejido. Y entonces eso explica por qué simpáticamente aprieto la manguera para que el chorro llegue más lejos, como la manguera de Harding. Estoy hipertenso porque lo necesito. Hay un déficit mitocondrial, alguien se está ahogando, me está pidiendo más presión parcial de oxígeno tisular. Si medico, obviamente, lo medico porque tengo miedo de que se le rompa una arteria en la cabeza a la persona, obviamente. Pero hay que resolver el problema primario, porque tengo la presión parcial de oxígeno tisular baja. Y una de las maneras de optimizar la producción aeróbica de ATP, la producción de ATP en condiciones aeróbicas y no fermentativas, es subiendo la presión parcial de oxígeno, que es el aceptor final de los electrones en la fosforilación oxidativa. ¿Ven cómo va agarrando viaje todo esto? Va empezando a tomar forma. Entonces, hay que dejar de pensar en términos de grasa circulante. Habíamos establecido antes que es una falacia. Hay que dejar de pensar en términos de bajar los síntomas, porque sigo sin resolver la causa primaria. Y lo interesante de esto es que cuando uso estas soluciones concertadas, sistémicas, muchas cosas empiezan a mejorar. Muchas cosas. Es muy interesante. Típicamente la persona dice, ¿sabes qué? Ya no necesito más las goticas del glaucoma. Ah, interesante. ¿Sabes qué? Fui al médico y casualmente se me han quitado los fibromas. Ah, interesante. ¿No? Es decir, empiezan a pasar otras cosas. Curiosamente, en vez de tener efectos colaterales negativos, tenemos positivos, ¿no? Recuerden, no es nada absoluto. Hay gente que nos ha dicho cosas que sí. Hay cosas, ¿no? Pero en este plano, que es más bien correcciones moleculares orales, estamos infinitamente seguros.